Hola, ¿qué tal? Universidad Abierta y Estancia de México, carrera técnico superior universitario en urgencias médicas, materia estancia 3, trabajo, evaluación del asesor externo, profesor David Omar Carrasco Uco, asesor externo Rubén Mauricio Víctor y Montero, alumno Leopoldo Aguirre Galindo. Para esta actividad se me pidió hablar sobre el tema descompresión por aguja. La descompresión por aguja es una técnica que se debe de emplear ya para niveles más avanzados en la atención prehospitalaria y también se puede emplear en un hospital como una medida de urgencia antes de la toracotomía o toracotomía por medio de un tubo. Esta técnica se emplea específicamente cuando un paciente se encuentra deteriorándose a nivel respiratorio a consecuencia de un neumotórax a tensión, lo que puede ocasionar una dificultad respiratoria muy evidente y, bueno, incluso el estado de shock por el desplazamiento de las grandes estructuras del tórax. Entonces, bueno, ¿cuándo lo vamos a emplear? En un neumotórax a tensión. ¿Qué es un neumotórax? Un neumotórax es la entrada de aire a través de, bueno, en este caso, por una ruptura de la pleura, entre la pleura visceral y la pleura parietal, empieza a haber un atrapamiento de aire, por lo cual, bueno, este tipo de padecimientos se pueden encontrar hasta en un 20% de los pacientes que sufren una lesión grave torácica. Hay tres tipos, que es el neumotórax simple, el neumotórax abierto, donde ya hay una herida que pasa a través de la piel al exterior, y el neumotórax a tensión. Entonces, bien, vamos a ver la parte teórica y al final haremos una parte práctica con un maniquí. Entonces, neumotórax a tensión. Dice que es una emergencia que pone en riesgo la vida. Conforme continúa ingresando aire al espacio pleural sin ninguna salida o escape, la presión intratorácica aumenta y al hacerlo, el compromiso ventilatorio empeora y el retorno venoso al corazón disminuye. El gasto cardíaco decreciente, en conjunto con el deterioro del intercambio de gases, causa un estado de shock profundo entre más va evolucionando. Llegará el momento en el que la presión en el lado lesionado del tórax empujará las estructuras del mediastino hacia el lado opuesto, y esto nos da algunos datos clínicos como característicos. Desviación de la tráquea, ingurgitación yugular, obviamente la disnea, velamiento de los ruidos, bueno, en este caso de los ruidos ventilatorios o vesiculares, que también se le llama. Del lado afectado puede haber crepitación a nivel de lo que sería el tejido celular subcutáneo, pues, debido a la acumulación de aire. Puede haber timpanismo debido al atrapamiento, en este caso al hecho de que haya aire debajo de, ¿sí? Y bueno, algunos otros datos clínicos que vamos a revisar más adelante. Dicha distorsión de la anatomía puede obstruir aún más el retorno venoso al corazón por compresión de la vena cava inferior a su paso por el diafragma. Adicionalmente, el llenado de aire del pulmón en el lado no lesionado se restringe cada vez más y ocurre una mayor dificultad respiratoria. Entonces aquí podemos ver, ¿sí?, un ejemplo ya obviamente muy gráfico de un pulmón colapsado con una ruptura hacia lo que sería la pleura, ¿sí?, la pleura parietal y pleura visceral. Y entonces, bueno, al no haber un escape hacia afuera de la piel, pues, o del paciente, el aire queda atrapado entre estas dos capas de la pleura, haciendo que las estructuras se colapsen hacia el lado contrario. Entonces, bueno, cualquier paciente con una lesión torácica tiene riesgo de desarrollar neumotórax a tensión. Los pacientes que se encuentran particularmente en riesgo son aquellos que posiblemente presenten un neumotórax, que es posible que presenten un neumotórax, por ejemplo, algunos con signos de fractura costal. Los afectados por neumotórax conocido, con una herida penetrante en tórax, quienes sufrieron una lesión del tórax y se encuentran bajo ventilación positiva. Al nosotros estar ventilando al paciente, estamos metiendo aire y estamos haciendo que el paciente incremente ese aire en el espacio pleural. Cuando nosotros tenemos una herida y la tapamos, que está ocasionando un neumotórax abierto, al taparla nosotros estamos propiciando un neumotórax a tensión, por lo cual hay que liberar ese aire, tiene que tener abierta una parte de la válvula para que precisamente pueda estar saliendo aire y el paciente no presente este tipo de padecimiento. Todos ellos deben ser monitoreados continuamente en cuanto a signos de aumento de la dificultad respiratoria asociada con alteración circulatoria y deben de transportarse con rapidez a instalaciones apropiadas. Los hallazgos durante la evaluación dependen de cuánta presión se haya acumulado en el espacio pleural inicialmente. Los pacientes por lo general manifiestan temor, malestar, dolor torácico y dificultad respiratoria, que serían los signos tempranos de un shock. Conforme empeora la presión del neumotórax, mostrarán mayor agitación, taquipnea y dificultad respiratoria. En casos graves pueden presentar cianosis y apnea, ya datos graves de estado de choque. Los hallazgos clásicos son desviación de la tráquea al lado contrario, aunque es un dato tardío, disminución de los ruidos respiratorios en dicho lado y percusión timpánica.
Otros hallazgos físicos que pueden ser evidentes son la distensión de las venas yugulares, la crepitación de la pared torácica y la cianosis. La taquicardia y la taquipnea se hacen cada vez más notorias conforme la presión intratorácica aumenta y la del pulso disminuye, lo que culmina en una hipotensión y en un estado de choque descompensado. En cuanto al manejo, la prioridad terapéutica implica descomprimir el tórax a tensión. Se debe realizar cuando estén presentes los siguientes 3 hallazgos de preferencia: aumento de la dificultad respiratoria o problemas para ventilar con un dispositivo BVM o bolsa válvula mascarilla, ruidos respiratorios unilaterales disminuidos o ausentes, shock descompensado, presión sanguínea sistólica menor a 90 milímetros de mercurio con una presión del pulso reducida. Habla de estos 3 puntos que hay que estar seguros que los tenemos precisamente para evitar iatrogenias y para evitar el hecho de aplicar una técnica en el paciente que no debe ser aplicado. Entonces tenemos los datos clínicos importantes, tenemos los datos clínicos tardíos y estos 3 datos que deben de ser forzosamente o deben de estar forzosamente en el paciente para nosotros realizar la técnica. La descompresión con aguja o toracostomía con aguja es la inserción de una aguja o catéter venoso en el espacio pleural del lado afectado, permitiendo que el área acumulado escape o la presión de este escape. La descompresión exitosa convierte a un pneumótorax a tensión en uno abierto y revierte el compromiso hemodinámico asociado con el menor retorno venoso causado por la desviación del contenido mediastínico lejos del pulmón colapsado. Esto, junto con la mejoría inmediata en la capacidad de oxigenar y ventilar, puede salvar la vida del paciente. Históricamente se ha hecho la descompresión con aguja a través del segundo espacio intercostal en la línea media clavicular del lado afectado. Sí, puede ser del lado izquierdo o derecho. No obstante, evidencia reciente respalda el uso del quinto espacio intercostal sobre la línea axilar anterior, que le conocen como acceso lateral, como la ubicación preferida para la descompresión con aguja. Independientemente de la ubicación elegida, deben hacerse descompresión con aguja IV de gran calibre, de 10 a 16 French, de al menos 8 centímetros de longitud. La aguja y el catéter deben introducirse hasta que se encuentre el flujo de aire, pero no más allá. Entonces, catéter de grueso calibre, 16 a 16G, largos, ¿sí? Esto va a hacer que tengamos un acceso adecuado, con una profundidad adecuada y que no se me obstruya el catéter. Entonces aquí tenemos el ejemplo anatómico en donde en el segundo espacio intercostal, en la línea media clavicular, es el punto anterior, que muchas veces, o bueno, los artículos dicen que podría ocasionar punción de alguna arteria importante, sobre todo la subclavia, con una persona inexperta en el tema. Y bueno, al estar en una zona un poco más vascularizada puede ocasionar un poquito más daño. Se prefiere el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, puesto que es una zona donde hay poca vascularización o en este caso arterias que no son tan importantes. Obviamente sí las hay, pero bueno, de alguna manera al hacerlo correctamente hay menor riesgos iatrogénicos, ¿sí? Entonces, en el punto número 1 habla de la localización del espacio en donde vamos a colocar el catéter. En el punto número 2 hacemos una asepsia y una antisepsia correcta. En el punto número 3 colocamos de manera horizontal pues la aguja, ¿sí? Directamente hacia donde vamos a introducirla, no hacia un lado, no hacia el otro, sino de manera directa. En el punto número 4 ya está colocada adentro. Aquí se habla también de que se puede colocar una jeringa con un poco de agua y al momento que vamos introduciendo, cuando el agua de la jeringa burbujea, quiere decir que ya estamos dentro del espacio intraperular donde se está coleccionando el aire y es ahí donde nos vamos a detener. En el punto número 5 fijamos el sistema. Se prefiere que no sea un sistema con una jeringa, sino que quitemos la jeringa y ya sea que pongamos una válvula de Heimlich, ya es profeso para el tema, o por medio de un guante o el dedo de un guante cortado de los dos lados, colocarlo amarrado con un poco de seda y esto va a hacer que el aire salga como una válvula, como si fuera una válvula unidireccional, pero no entre. Se prefiere también que esté húmedo. Verificamos campos pulmonares y si nosotros ya tenemos un retorno, en este caso una reversión o una buena ventilación, pues ya daremos por bien concluida la técnica, ¿sí? Esta es la bibliografía en la que me basé y voy a pasar a la parte práctica para explicar un poco mejor el tema. Muy bien. Una vez, bueno, obviamente asepsia y antisepsia, colocación de guantes y tener el equipo a la mano, ¿sí? Y haber pues escuchado, bueno, visto, percutido los datos clínicos, vamos a escuchar, ¿sí? Hay velación, vamos a percutir, a ver si hay timpanismo, ¿sí?
Vamos a tocar, a palpar, a ver si hay crepitación. ¿Okay? Vamos a observar, a ver si hay desviación de la tráquea, ingurgitación yugular. Una vez hecho esto, ¿sí? Ya los datos clínicos que habíamos comentado, la toma de la tensión arterial, haber manejado a nuestro paciente con vía aérea permeable, oxigenación, etcétera, todo lo que ya sabemos del soporte vital, vamos a proceder a la descompresión con aguja. Para esto, entonces, localizo el punto, lo voy a hacer primero en lo que es la parte anterior. Obviamente debo trabajar de mi lado, pero para efectos del video lo voy a hacer del lado contrario, ¿sí? Para que se pueda observar. Entonces, siguiendo la línea media clavicular, primer espacio, segundo espacio, trato de localizar, ¿sí? Agarro mi aguja, pues obviamente debo hacer asepsia con yodo povidona o yodo o con benzal, ¿sí? Una asepsia y antisepsia adecuada de la zona. Hacemos una asepsia antisepsia. Ya una vez con mi aguja, ¿sí? Le quito el tapón, es muy importante quitarle el tapón con mi catéter. Un poco de solución, unos 5 mililitros de solución, la conecto a la aguja, ¿sí? Y al localizar el punto exacto en donde yo voy a realizar la percusión, que es en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, coloco de manera perpendicular, ¿sí? E introduzco rápido. Una vez que fluye aire, o que hay aire, ahí me detengo, retiro la jeringa y coloco lo que sería el dedo de un guante, ¿sí? El dedo de un guante cortado por ambos lados para hacerlo como una válvula. Ahora voy a hacerlo del lado, en el lado de que se prefiere, que es la línea axilar anterior, quinto espacio intercostal del lado afectado. Entonces, primer espacio, después de la clavícula, primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, más o menos por arriba de la tetilla, cuarto y quinto espacio anterior, ¿sí? Quinto espacio anterior, quinto espacio de la línea axilar anterior, coloco mi aguja, ¿sí? Introduzco de manera rápida, veo que hay aire y ahí retiro. Entonces, coloco mi válvula, fijo y con eso hago el traslado de mi paciente. Obviamente, bueno, hay que hacer asepsia y antisepsia en la zona, siempre, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Localizar el punto preciso y con esto culmino la presentación. Muchas gracias.